estamos esperando delante del Urban Tower. Hoy es 28 de agosto, son las 1:40 de la tarde y nos queremos ir a la playa, pero vamos a cambiar de playa. Nos vamos a la CTM, ¿qué te parece? Allí está el Encanto, está el Big Club Encanto, está el Martina, está el Coco Beach, creo que se llama así, donde está el gimnasio ese en la playa. Pues ahí queremos que vuele el dron Alex y se vaya hasta Playa Punta Esmeralda y si puede un poquito más, a ver qué se ve por allá. Y aparte de eso, pues darle un buen baño y comprobar que está el agua rica como ayer. El tema está en que he visto una foto por ahí, creo que está con olas. Hoy está con olas el mar, pero bueno, aún así esperemos que el agua esté limpita y el tiempo ya lo veis, muy bueno. Pues aquí girando en la CTM hacia la playa y ya nada, 2 minutitos nos quedan para llegar al mar. Esto de aquí sería la quinta, porque estábamos por la 10ª. Y aquí a lo mejor vengo luego a tomarme un refresquito, que está ahí Abraham, y lo saludamos. ¿Qué te parece, Alex? Sí, bien. Qué bueno. Es que ponen ahí unos jugos naturales que nos gustan, más cuando sales de la playa. Pues por ahí parece que se está poniendo un poquito feo el día, pero bueno, de momento hay mucho sol. Vamos a ver qué tal lo pasamos. Pues llegamos aquí a la zona de la playa, está el Mandarino, el Encanto es donde está Alejandro. Este es el Mandarinos. El Encanto no sé si es el de la izquierda o el de la derecha. Esto es el este desarrollo que se va a entregar ya mismo. Bueno, pues nos vamos. Ahora cierro. Estamos en el beach, a la entrada de la playa, al lado de Martina. Y por aquí cerca nos vamos a encontrar a Alejandro. El mar se ve bonito, ¿eh? Pues no hay olas, yo pensaba que sí. En Cozumel lloviendo en este momento, ¿lo veis? Está buena la lluvia. Esto de beach, ¿eh? Está buena la lluvia. Sí. ¿Dónde estarán ellos? Creo que están detrás de este Big Club. Este es Martina, el Big Club, muy conocido aquí en playa. Playa Maimita lo tenemos allí delante, a 600 o 700 metros estará. Pues el mar se ve precioso, ¿eh? Ahí tenemos un pirata, pero ya se nos va. El pirata ya no lo vamos a ver. Este es el Coco Beach. ¿Cuál es el Encanto? Había que llamarle. Creo que es el que está detrás de el beach. Vamos para allá. Se llama Mandarino. Ah, es este de acá. Ok. Muchas gracias. 150 pesos por persona, todo el día, camastro, regadera. ¿En el Martina? ¿Eh? ¿En el Martina? Martina. ¿Qué es lo que vale? 150 pesos por persona para los camastros. Tienen bar, tienen restaurante, tienen duchas, tienen baños. No, yo lo recomiendo siempre, el Martina. Es que tenemos una gente que nos esperan acá, pero el Martina me encanta. Sí. Pero es bueno que lo hayas dicho para que lo sepan, los que me siguen. Perfecto. Gracias por la información. ¿También rentáis motos? La moto, 1500 pesos, 30 minutos, máximo 2 personas al mismo tiempo. Si son 3, 4, 5 personas para la misma moto, se pueden intercambiar dentro de los 30 minutos. Si no, una moto para cada quien, o 2 motos, 3 motos, las que necesiten. ¿Solamente trabajáis las motos acuáticas? Yo también tengo aquí el vuelo en parasailing. Ah, el de... Sí. ¿Cuánto valdría? El de... Sale 1500 pesos por persona, dura 15 minutos el vuelo, el total del recorrido son de 25 a 30 minutos, tiene un jet ski por ustedes, lo lleva a la lancha, abordan, les ponen su arnés, enganchan el globo, los vuelan, los bajan y los regresan 25 a 30 minutos. Oye, ¿cómo te llamas? Alejandro. ¿Llevas mucho tiempo aquí en playa? Hace 5 años. Qué bueno, yo vine hace 8 ya. Ya, Qué bueno. Bueno, ¿De dónde eres? De Uruguay.
¿Qué? Pues nada, República felicidades. Oriental del Uruguay. Hay muchos uruguayos por acá, ¿eh? Sí, más de lo que yo ¿cuántos pienso. Conozco muchos que siguen el canal y me hablan de allá. Ah, perfecto. Un saludo a todos los compatriotas. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya habéis visto. Y no es broma eso de Uruguay, ¿eh? Yo me quedé sorprendido cuando me decían, Paco, te seguimos, te vemos aquí en Uruguay y tal, y muchos que vienen de vacaciones. Pues se supone que tienen que estar aquí. Ya los vi. ¿Dónde lo has visto? Ya. Ah, yo lo he visto también. Están ahí debajo de una silla. Están descansando a gusto. Creo. No. No lo he visto. Están ahí. Ay, papá, ¿cómo te confundes por ellos? Buenas. Qué sorpresa veros por acá. ¿Cuánto tiempo sin veros? Oye, sí, un mes. Un mes ya, qué bueno veros bien, qué bueno. Ahora, Jessy, yo aquí con la cámara siempre encendida. Sí. Pues Bueno, nada, un esto mes que es... no nos vemos formalmente, pero tú fuiste a mi casa llevándonos agüita. Qué bueno. Sí. Bueno, ¿y no os bañáis o qué? Porque el mar está guapo también hoy. Uy, está hermoso. ¿A qué Vamos sí? a quedar todo el día acá. Vamos. Pregunto aquí a Alejandro que qué es lo que vale el Encanto que está al lado de Martina. Bueno, el Encanto vale 500 pesos y te lo dan en crédito. O sea, todos estos 500 pesos que pagas por el derecho a tener camastro, luego todo eso te lo vas consumiendo. Y podéis estar los dos con 500 pesos. Sí, no, 500 por persona. Por persona. Entonces ahora mismo pues pedís una comidita, una bebida y arreando. Sí. Y eso se va descontando de lo que tenéis. Sí. Pues qué bueno, y estáis contentos, ¿no? De esa forma. Sí. Porque en Martina pagáis 150, pero no va incluido en ninguna bebida. Eso ya lo pierdes. Sí, o sea, 150 y es simplemente el derecho de que tengas camastro. Bueno, también está bien. Las dos opciones están bien, ¿eh? Sí. Bueno. ¿Y atrevéis a dar un baño o no? Sí, claro, ¿Sí? nos vamos a meter de todas maneras. Qué bueno. Pues allí adelante está lloviendo fuerte. Me estoy metiendo, Alex se ha quedado allí con Jessica y también está Alejandro allí. Qué bueno. Yo es que necesito mi baño, ya lo sabéis. Nada más llegar al agua es lo primero que hago. Me sienta de maravilla. En esta zona no se ve tan bonita como en Mamitas el agua todavía, pero bueno, ya estamos bien. Es que están aquí Alejandro y Jessica y no hemos querido acercar a saludarlos. Hacía ya 3 semanas que no los veía y a los amigos se les echa de menos un poquito. Ayer por casualidad nos encontramos con Miquel. Hoy no ha sido casualidad, hoy vi un mensaje que decían que estaban acá. Es que tenemos el grupo de WhatsApp y a veces publican cosas. Iba a salir de casa y ellos habían publicado una foto que estaban acá. Pues para ir a Mamita, digo, me acerco a saludarlos, ¿no? Esa es la cuestión. Pues la tormenta es fuerte en según qué zona, ¿eh? Ah, qué bien me sienta este agua. Voy a parar la cámara un poco. Ya lo sabéis, meto la cabecita y a disfrutarla. Alex todavía no ha despegado el dron. Es que se ha ido al camastro donde está Alejandro para que no agarre nada de arena. Y le he comentado que vuele hasta lo que es la playa Punta Esmeralda. Que vuele hasta la playa Punta Esmeralda y de allí que se regrese o que investigue un poco más para allá. Ya veremos a ver qué grabación nos hace, pero siempre nos regalan unas grabaciones muy buenas, Alex. Espero que también os guste esta. El día ya lo veis, por acá estupendo, fenomenal. Y el huracán que se formó o se está formando dirección de Nueva Orleans, me preocupa por ellos. En Cuba, que yo tenga noticias, no ha pasado nada grave. Sí ha habido inundaciones o lluvias fuertes, pero bueno, lo siento por vosotros. Y qué bueno que se desvió de este itinerario porque venía para aquí directo. Y nada, seguimos aquí bañando, qué rico. Y dentro de un ratito pues voy a hablar un poco con Alejandro, a ver qué me cuenta, cómo se siente. Hay una novedad. Ya este fin de semana creo que llega Alejandro, el argentino y la familia. Y eso significa que vamos a hacer una paellita dentro de poco en la playa. Qué bueno. Oye, este de aquí es el Coco Beach y ese es el gimnasio que hay en la playa. Es un gimnasio que se paga por hacer gimnasio, pero que tiene su gracia, ¿eh? Lo voy a grabar en un momentito, ahora voy a salir para luego meterme con Alejandro y con Jessica
Quiero hacer más aire, pero veo que no hay casi aire. Ahí hay una de estas que sí que se mueve, pero muy poquito, muy suave. Esto no le perjudica para nada a Alex el volar el dron. No lo he visto que la haya sacado a volar todavía. Pues esto es el Magical. Alma, ¿cómo echas de menos Magical? La que sí, la tienes aquí al ladito. Y la 38 lo tenemos a 2 pasos, está ahí al lado. La playa de 38 lo tenemos a 100 metros. Así que estamos entre la 38 y la avenida CTM, que está ahí. Pues ahí está Alex volando el dron, qué bueno. Y ahora se viene Alejandro para acá. Pues esto es el Encanto, que es el mismo Beach Club que el Coco Beach, porque yo los veo unidos. Es lo mismo, para mi entender es lo mismo. Lo que veo que el gimnasio está un poquito abandonado. Antes no estaba así. Antes había como más actividad y ahora no hay nadie. Siempre se veía gente aquí haciendo gimnasia. Pero bueno, ya lo habéis visto en otros vídeos que lo he grabado, pero yo creo que este Beach Club, que antes se llamaba Coco Beach, como está ahí apuntado, lo han dejado a lo mejor la parte del gimnasio como Coco Beach y esta parte la han puesto como el Encanto. Sinceramente no lo sé. Pero bueno, da igual. Estáis al lado de Maxina, que está aquí al ladito. Y este ratito de playa que estamos compartiendo, que es muy rico. Me impresiona, cuando lo veo así. Pero por aquí no hay peligro de llover fuerte, o por lo menos aparentemente no lo veo. Mira el chavalote. ¿Qué es lo que me estás grabando? Estoy intentando ir a Punta Esmeralda, pero está horrible la señal. Está horrible la señal, no te deja llegar. Y si te vas entonces para Playa Mamitas y de esa parte de ahí, ¿qué te parece? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, aquí viene... Otra vez. Pues vente para aquí, para esta parte de acá entonces, si lo ves mal hoy. ¿Lo vas a hacer eso? ¿Qué? Ay, perdón, te estás... Nada. Ahora, espérate. Es que se está cayendo el dron. Oh, ¿y dónde? No hay broma. Sí. Ah, Vamos, recupéralo. ¿Tú te crees que Ale está tan tranquilo? No, se lo va a traer y va a ir para ahí porque la señal está mal por allí. Yo quería que me grabase, ya que estábamos en esta parte de la playa, que me grabase para allá, para la playa de Punta Esmeralda, el Tenotito, y a ver qué más veíamos por allá, porque cada día estamos grabando por esta zona. Sí, la otra vez el video que yo te envié, estaba yo casi por las 4, por las 5 de Fundadores. Ya está, ya puedes salir. Cuando salí de Paqui Reportero. de todo. Paqui Reportero. Sí. Yo no puedo ver con la cámara. Tenemos el dron aquí al ladito, ahí lo veis. Y aquí nosotros saludándolo. Qué bueno. Pues no ha podido grabar a Alex como quería, no ha podido ir allá, tiene mala señal. Estaba rato el suelo. Ha tenido que volver otra vez y irse hacia el Hilton. El problema era de la señal que hay hoy, no sé por qué, pero hay veces que no la agarra bien. Bueno, ya lo veréis luego el vídeo. O a lo mejor lo he puesto al principio del vídeo, no lo sé. Aquí lo tenemos a Alex que lo va a bajar. Ay, de veras tú, Bueno, Qué mal que no te grabé. No, yo tampoco te he grabado. Qué mal que no te grabé. Es que estaba recogiendo unas chanclas que se iban para el agua. Y en vez de recogerlas tú. Que era partidito. No, no, pues nada. No. Bueno. Bueno, ¿qué tal? Chaval, ¿ya lo bajas? ¿Dónde lo vas a bajar? ¿Dónde lo vas a bajar? Ahí en la... ¿Quieres que te la agarre con la mano o no? Bueno, chavalote, ¿qué es eso? Pues eso sí que pica. Eso. Sí, ponlo así junto al palo. Sí, sí. Entiérralo. Bueno, ya se ha aterrizado, ¿no? Ah, lo tienes Tenía que ahí. aterrizar y me picó eso. Y lo tienes ahí esperándote. Pero ya paró de grabar, ¿no? Qué bueno. Oye, que duele que no veas, Sí que duele. Espectáculo ver el mar así, ¿eh? Es un espectáculo esto, no, lo que sigue. Y aquí Alejandro que ha hecho amistad con estas personas han hecho amistad ahora.
son de Bolivia, pero la chica me ha dicho una cosa importante, la voy a repetir a la cámara. ¿Por qué? Porque yo había dejado la bolsa ahí, mi bolsa la había dejado ahí, en la parte de atrás, y en Mamitas nunca me ha pasado nada, pero aquí sí, una vez me robaron y me avisaron ahora de que no la deje ahí, porque ayer ellas estaban acá y vieron como se acercaban los que recogen las latas y eso, y a un chico le estaban robando, un chico que estaba como fumado, medio dormido. Mira esta pareja, qué bueno. Pues que tengáis cuidado donde dejáis las cosas, que las tengáis a la vista, porque por lo menos en esta zona sí me ha pasado una vez, en Mamitas nunca, y ahora me estaba avisando que las quitara de ahí y le hemos puesto donde está Alejandro. ¿Por qué? Porque yo muchas veces me despisto grabando, haces con el dron y te vienen y te pueden hacer alguna cosita. Mira, aquí viene Alejandro de la empanada. Qué bueno, qué bueno. Te estaba recomendando las empanadas. Oye, Alejandro, ahí viene, le voy a pedir. Alex, tráete la cartera que le voy a comprar empanadas aquí, Alejandro. Qué ricas las tienes, qué ricas. Oye, la semana que viene ya... ¿Todo bien? Yo la estaba ahora mismo recomendando, no la conozco de nada, ¿eh? Ahora mismo la acabamos de conocer. Sí, me dijo, hay un chico flaco alto que tiene empanadas, ya las comí. Ya he comido. Alejandro, pregunta de trabajo. ¿Tienes de espinacas? No. Qué pena. Pero me voy a llevar 3. ¿De qué las tienes? ¿Carne, jamón y queso o caprese? Bueno, Pero- yo quiero... ¿De qué la quieres tú? Jamón y queso. Bueno, pues de caprese y de carne. Así compramos variadas, las 3. Qué ricas están. Sí, buenísimo. Yo no me lo pierdo. Si lo veo, le compro. Es muy aconsejable comprarle a Alejandro sus empanadas. Están deliciosas, de verdad. Bueno, pues ahí siguen hablando. Qué bueno que han hecho amistad. Oye, tengo una buena noticia. Creo que la semana que viene vamos a hacer una paella por acá. Si no, la semana que viene la otra. Nos vamos a juntar los amigos ahí en Mamitas. Ya lo adelanto con tiempo para que la gente que esté aquí en playa, seguidores, están invitados. No solamente los que nos juntamos, ya siempre lo he dicho. Cualquier persona que sigue el canal, hola Paco, me manda un WhatsApp. Voy a ir a la paella para que yo lo sepa, porque el WhatsApp lo tenéis ahí, en la descripción del vídeo siempre. Yo hago para más gente. Si me vienen 15, hago para 20. Si me vienen 20, hago para 25 y así voy haciendo, o hago el doble. Mírales. Oye, aquí está viniendo nubes, ¿eh? Parece que lo que había en Cozumel se está viniendo para acá. A ver si ahora por la tarde vamos a tener por aquí una tormentita, no lo sé. Pero bueno, ya habéis visto que se puede disfrutar la playa a cualquier hora. Yo ya no veo Cozumel. ¿Eh? Yo ya no veo Cozumel. No la veo yo tampoco. A ver si viene para la agüita, si ahí vienen Alejandro y Jessica. Qué bueno. Ah, qué rica está el agua. Voy a parar un poco de grabar. Alex se quiere meter en la ola, en esta ola, para nadar para allá. Le encanta meterse en las olas. Eso sí, qué buena vista se ve de aquí hacia allá. Parece todo paradisíaco con las cabañas de mágicas. Jessica y Alejandro acaban de terminar de pasar el COVID, pero luego hay el post-COVID. Quiere decir que el cuerpo, aunque ya haya pasado el virus, aún te queda el cuerpo flojo, los ánimos todavía no están muy fuertes, trabajar 8 horas les cuesta. Pero aquí están, qué bueno, qué alegría por ellos. El que peor lo pasó es Alejandro. Bueno, Mikel y Alejandro, pero en este caso de la pareja es Alejandro. Yo le veía una cara, le vi aquel día y me daba... estaba muy decaído. Eso sí, como siempre tiene buen ánimo. Bueno, ya a lo mejor nos lo cuenta luego él, si me pongo a hablar. No sé si va a entrar. Pero lo cuento porque le he preguntado... Ay, de agua. Le he preguntado si le podía contar y me ha dicho que sí, que no hay ningún problema, que lo sepa. Ahí está Ale bebiendo un poquito. Pero qué bueno que ya lo hemos pasado. Yo por suerte, hacer deporte, beber agua alcalina y el diésel del cloro, la verdad que me ha ayudado mucho. Pero
no me hagáis caso al tema, no me hagáis caso, yo lo cuento simplemente porque es lo que he hecho. Eso no es igual para todos, ya lo sabéis, este tema es un tema muy delicado, pero aquí estoy, disfrutando de la playa. Ya viene a animarse Alejandro. Qué salto más bueno. Bueno, chavalote. Sí. Ya le he contado a la cámara que estaba pachucho con el COVID. Que ya le he contado a la cámara que estaba muy pachucho con el COVID. Que lo has pasado mal. Bueno, ¿Cómo te encuentras para trabajar? ¿Ya puedes trabajar tus 8 horas? bueno, en palabras del médico, Sí. nosotros nos ha dado leve. Yo me sentí terrible una semana. A vosotros os ha dado leve y sin embargo te sentiste terrible. Sí, es que nosotros no nos enfermamos hace años. O sea, lo único que me acuerdo que podría comparar es como que a los 22 años me dio como hepatitis, que fue terrible. Con lo que podría comparar, después de eso no... ¿Y a ti te ha sorprendido que el doctor te dijera que fue leve? Sí, he sido leve, porque mira, nosotros nos contagiamos y pasó una semana. Sí. Y eso es algo que hay que tomar mucha atención y qué bueno que lo estoy comentando. Porque subestimamos el COVID porque pensábamos que era una gripe. Y no teníamos ningún síntoma, ni fiebre, ni dolor de cabeza, solo sentíamos así como una congestión. Y luego, para el fin de semana, caímos así de un momento a otro a la cama. Ya no nos pudimos levantar. Pasaron 3 días hasta que ya contacté a un médico COVID, o sea, un médico que sabe de COVID ahí desde aquí a Perú. Y también con un médico aquí local, de Playa. Y bueno, y tomé las medicinas que me dio, lo que me recetó. Y fue una semana tirado en la cama. Gracias a Dios no necesitamos ni oxígeno, ni mucho menos cama UCI. ¿Te compraste el osímetro para controlarte? El día que me lo compré yo tenía 90 y Jesse 89. Tomamos Estabais en lo justo. Sí, tomamos ivermectina que nos recetó el médico y nos subió 95, así de media hora. Luego tomamos una semana eso junto con otros medicamentos. Y el tema es que, gracias a Dios, después de post-COVID, la tercera semana ya estábamos sin COVID, pero un agotamiento así de... Te sientes el cuerpo falto de energía, ¿no? Agotado. Es como si hubieras tenido una lucha todos los días interna. Sí. Bueno, y ahora ya empiezas a recuperar fuerzas día a día, ¿no? Sí, cuarta semana ya el médico me recomendó, si es que no estás obligado a trabajar, descansa para que tus pulmones se recuperen. Mis pulmones están comprometidos solamente el 10%, y eso es bajísimo, porque generalmente la gente termina con 40, 50, 60% comprometido. Es igual. Pues qué bueno que lo tengas también, ¿no? Sí, así que gracias a Dios. Sí, nos dijo que nos había agarrado bien parados. Bueno, la alimentación que llevamos también es sana. Entonces, gracias a Dios no. Bueno, pues esta conversación que le estamos dando a los que nos siguen, sé que muchos de vosotros pues tenéis malas experiencias por familiares que se han perdido, me sabe muy mal por ese tema. También hay que hablar un poco de este tema para por lo menos hablar con la gente, dándole ánimo para que lo sepan enfrentar, para que no se sientan con miedo, pero con respeto. Sí, efectivamente. Lo primero, o sea, qué bueno que lo puedo contar desde mi experiencia, nada más de mi propia experiencia y la de Jesse. Uno, para nada subestimar una gripe, porque eso es lo que nos pasó. Perdona que te haya interrumpido, pero es que pocas veces lo veo salir. Mira, mira, mira. Sí, van a salir volando. Qué locura, ¿no? Se están agarrando con todas las fuerzas que pueden. Pobrecillas las chicas. Bueno, primero no subestimar como si fuera una gripe. Sí, primero no subestimar. O sea, si sientes que hay algo de síntomas, porque yo no tenía ningún síntoma. Sí. Nunca me dio fiebre, nunca me dio ronquera, me dio solamente un poquito de tos y la cabeza congestionada. Hacer la prueba COVID y seguir todas las instrucciones del médico. Eso es lo primero. Segundo, tener en cuenta que a mí no me pasó porque yo solamente vivo con Jesse, somos dos. A los dos nos dio a la vez, entonces perdimos capacidad de reacción. Entonces, Nos costaba mucho ir a buscar medicamentos, sí, o sea, ir a comprar comida, agua, cosas así. Sí, entonces, si es que toda la familia se enferma, tienen inmediatamente que buscar un familiar o alguien muy cercano que se encargue de llamar al médico, de buscar, de hacer, porque si no, a nosotros nos pasó y me demoré 3 días
ya con síntomas, en buscar un médico. De todas formas, acuérdate que yo te ofrecí que si necesitáis cualquier Sí, cosa, sí, sí. ahí estaba para ayudaros. Bueno, gracias a Dios tú. Y qué bueno que no lo necesitasteis, ¿eh? No, Qué no bueno. solo necesité agua. Sí. Me acabó el agua en pleno COVID. No, le llevé un garrafón grande de 20 litros de esa de agua alcalina. De la alcalina es la que recomiendo. Pero sí, pero porque hay que tomar mucha agua. Pero qué bueno que lo habéis pasado, qué bueno que estáis ahí, como Alex, como mi pareja, como Miquel, que ya está recuperado, y ya estamos todos para poder, dentro de poco, intentar hacer una paellita en la playa y descansar. Sí, ya. De una manera, sin alcohol ese día, porque, No podemos tomar alcohol. porque alcohol ahora durante 2 meses o 3, nada. El médico me ha dicho que en mi caso 1 mes y medio sin nada de alcohol. Sí. De hecho lo que estoy tomando es un mojito sin alcohol, Jessy también un poco sin alcohol. Y bueno, Jessy casi no toma nada, ¿no? Nunca. Pues bueno. Sí. Pero algo que nos ha ayudado también, que el médico nos lo reconoció, es que nosotros cuando llegamos aquí cambiamos nuestros hábitos alimenticios. Yo en estos 7 meses que ya vivo aquí en Playa he comido más frutas y verduras que en los últimos 7 años en Perú. Total, que estáis comiendo mejor Mucha aún, ¿no? verdura, muchas frutas, desde que llegué acá. Ajá. No, esa es una de las cosas buenas que tenemos por acá, que dentro de lo que cabe la comida, las frutas y verduras se puede comprar, ¿eh? Sí. Y es variado. Pues nada, son cosas que hablamos sin ningún motivo de nada, simplemente es una conversación en la cual tú podrías estar con nosotros y dar tu opinión. No lo toméis como nada que estemos aconsejando hacerlo así o así, simplemente es experiencias que hemos tenido. Y espero que nadie se altere por hablar de este tema, es que es un tema muy delicado, porque yo entiendo a quien ha perdido un ser querido y escuchar a una persona, pues decir como yo dije, lo del tema este del dióxido de cloro, pues lo puede tomar a mal. Yo intento no meterme en ese tema, cada uno que lo enfoque, que se informe y según su experiencia, pues que lo trabaje, pero sobre todo informaros bien. Y ya está, a partir de ahí, preocúpate de estar bien físicamente, de hacer deporte, de no ir a sitios encerrados sin la mascarilla. Y ya, y disfrutar un poco la vida, porque tampoco hay que vivir con tanto miedo. Aquí en el mar yo no creo que haya ningún problema en que estemos hablando así, ¿que no? Bueno, primero que ya estamos inmunizados, Sí. según palabras del médico, algo que sí es importante decir, porque sí es un tema sensible, familiares míos han muerto, tíos cercanos, primos de Jessy también, muchos amigos han ido. Sí, el mundo está cambiando un poquito. Lamentablemente ha sido así que con mucha sensibilidad y respeto estoy hablando de este tema y estoy contando solo mi experiencia. Si tuviese que dar una recomendación es, infórmate y sigue las instrucciones del médico. Infórmate, porque hay mucha información verdadera y mucha falsa, y sobre todo hay que hacerle caso al médico, al doctor, que utiliza diferentes metodologías. Algunos médicos utilizan el CDS, mi médico me recetó ivermectina, que me funcionó a mí muy bien. Hay otros médicos que no trabajan con eso, que trabajan con otros. Lo mejor es estar informado, y gracias a Dios yo sí estaba muy informado de qué cosas sí y qué cosas no. Pues muchas gracias, Alejandro, por contármelo. Yo era un tema que no lo quería tocar mucho, pero como ya nos ha pasado a nosotros, familia, claro, nos ha tocado a nosotros, lo contamos como experiencia. Ahí siguen hablando Jessy y Alex. Alex está encantado de estar con vosotros. Pues lo dicho, la semana que viene yo creo que vamos a poder hacer la paella. Acordaros, le estoy invitando a la gente que esté por acá de vacaciones, que están invitados a la paella. Están todos invitados. Ahí vamos a estar, mamitas. Miraros el grupo de Facebook, Paco Rivera Maya, de Noches y Playas. En ese grupo de Facebook yo a lo mejor publico 2 o 3 días antes, diciendo el miércoles o el día que sea, nos vemos en la playa. Pero no lo estoy diciendo todavía el día, ¿por qué? Porque Miquel ayer lo vi, estaba un poco pachucho, no sé si va a aguantar todo el día en la playa. Entonces prefiero esperar a ver cómo se encuentra y que me diga si se encuentra para pasar el día con nosotros. Sí, todos los que hemos tenido síntomas necesitamos guardar descanso. Claro. De hecho, yo también tengo descanso, estoy siguiendo, solamente me da un medicamento muy sencillo la siguiente semana. Pero sí hay que estar descansados, pero yo pienso que ya en 8 o 10 días yo creo que ya Miquel estará bien. No bien del todo, pero bien para pasar el día. Yo le he visto a Miquel y está perfecto, por lo menos cuando yo lo vi. No, bueno, ayer lo vi yo, sí, aparentemente está perfecto, pero le vi toser y no. Aún le queda un poquito. Sí, bueno. Ya el virus no lo tiene, pero recuperar el cuerpo cuesta un poco. Por ejemplo, cuando yo me siento ya a trabajar unas buenas horas, ya después me siento bien. Bueno, pues esto es un sábado 28 de agosto y nos vamos a salir ya, ¿que sí?
Bueno, pues qué alegría poder disfrutar del agua, ¿eh? Qué bueno. Ahora, ayer estaba sin nada de olas, ahora sí hay unas olitas ahí que me han pesado. Es Oye, raro. luego te voy a contar algo importante para ti, Alejandro, y creo que te puede ayudar. Bueno, Jessy, ¿no te animas a meterte para adentro? ¿No te animas? Hola, chavalote, ¿cómo estaba el agua? Bien. Pues ya nos vamos a ir de aquí, ya nos vamos a ir, nos vamos a despedir de aquí de Alejandro y de Jessy. Y me están diciendo que el mar se va estupendo, ¿no? Está cambiando el color ahora. Está poniéndose precioso. Qué guapo. Está aquí un poquito oscurito nomás porque se ha movido el agua, pero ahorita mira, se está poniendo verde maravilloso. Qué bueno, qué Y el bonito. fondo del turquesa, mira. Jessy y Alejandro, nosotros nos vamos, que tenemos que ir a comer. Un gusto estar con vosotros. Gracias. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Bueno. Pues es un gusto. Mira, ya se ve Cozumel, ya se ve que se está despejando. Qué bueno. ¿Has visto? Ya se ve Cozumel, Alex. Ya. Qué bueno, qué bonito se ve el mar. Pues ya ves que casi todas las playas se están recuperando en Playa del Carmen. No solamente Playa Memita, por aquí también se está ya bien. Y luego el tema de la arena, pues más o menos también se va recuperando algo.